Vamos a pasar al mensaje. Hoy vamos a hablar de la parte número 5 de lo que hemos estado hablando de las señales antes del fin. Vamos a ver dos señales más que vienen en el libro del libro de Lucas. Cuando empezamos este ciclo yo lo comenté que íbamos a ver las de Mateo y algunas otras, y en este caso vamos a ver unas que vienen en el libro de Lucas. Dos señales más antes de la segunda venida del Señor Jesús. Además de estas dos, si yo lo dividí en dos partes, pero si nos diera tiempo, pues, veríamos Mateo 24:12, donde habla del amor de muchos se iba a enfriar. Y estas tienen que ver con el deterioro mayúsculo de la sociedad, el estatus moral que tiene actualmente la sociedad. La semana pasada comentábamos cómo los arqueólogos habían descubierto unas ruinas que relacionaban con dos profecías bíblicas sobre un terremoto, y veíamos cómo la escritura se cumplía. La arqueología moderna no ha desmentido la escritura, sino más bien la ha confirmado. En el mundo, las grandes reservas de petróleo en Medio Oriente son el resultado de los fósiles animales y las plantas que quedaron enterradas, que fueron destruidas por el diluvio, durante el diluvio. Incluso también los arqueólogos han citado que habían encontrado la ciudad que fue destruida por fuego y azufre, Sodoma y Gomorra. Y estos dos eventos, el diluvio y la destrucción de Sodoma y Gomorra, fue a causa del pecado del hombre y la maldad de estas ciudades. El mundo tuvo que enfrentar los juicios de Dios, y asimismo el Señor Jesús nos ha dejado en la Escritura la similitud de la forma en que vivían esas generaciones y la generación actual, lo que estamos viviendo el día de hoy. Y nos dice que esas mismas características sería la evidencia en los tiempos finales en los cuales tú y yo vivimos y los que serán más adelante. Vamos a hacer una oración, vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Padre, te pedimos, Señor amado, que nos ayudes, Jesús. Hemos estado viendo, Señor, las señales antes del fin. Queremos, Señor, estar apercibidos, estar atentos, Señor amado, para cuando tú vengas, Señor. Estar listos, estar preparados como esas vírgenes, Señor amado, prudentes. Padre, ayúdanos, Jesús. De verdad necesitamos de tu ayuda. Ayúdanos a entenderlo, Jesús. No solamente asentarlo con nuestra cabeza, sino realmente ponerlo en el corazón y buscarte con seriedad, Jesús. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Lucas 17, versículo 26 al 30. Lucas 17, 26 al 30. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Versículo 30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Así será cuando Jesús venga por segunda vez. Así va a estar la sociedad. Así va a estar, como te decía, una sociedad completamente atiborrada, una sociedad completamente atestada de maldad. Así como en los tiempos de Noé.
y en los tiempos de Lot, Dios tuvo que juzgar al mundo por la maldad. Y dice que así será en el día que el Hijo del Hombre se manifieste. Primero vamos a ver cómo vivían en el tiempo de Noé, cuáles eran las características de esos tiempos. Dice que comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Yo dividí la enseñanza en cuatro partes, en 4 puntos, que es la violencia, la indiferencia, el materialismo y la inmoralidad. Son 4 puntos que nos dicen cómo vivía esta sociedad, tanto en el tiempo de Noé como en el tiempo de Lot. El diluvio ocurrió en los días de Noé y es uno de los relatos más significativos en la Escritura. De acuerdo al Génesis, la humanidad se había corrompido y alejado de Dios, por lo que decidió enviar el diluvio como un juicio divino. Características en ese tiempo, la maldad y la violencia, y se habían extendido por toda la tierra, con poca o ninguna preocupación por la voluntad de Dios, de buscar a Dios y de obedecerle. Ambas épocas se caracterizaron por la prevalencia, la violencia, el pecado, la corrupción en la humanidad. Todas estas características era lo que reinaba en el tiempo de Noé y Lot. Dice la Escritura que comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. No es que la comida fuera el pecado, sino que vivían ignorando la realidad del juicio que se acercaba. La gente vivía como si no fuera a pasar nada. La gente ignoró las advertencias de Dios. Como el día de hoy, muchas personas siguen ignorando a la Escritura, ignoran a Dios y piensan que no va a suceder. También en ese tiempo había rechazo. La gente en ese tiempo realizaba todas sus actividades cotidianas sin ninguna preocupación. No había preocupación de nada. Comían, bebían, se alegraban, se casaban, se daban en casamiento, y eso nos da una idea de que no había ninguna preocupación por las cosas espirituales. En nuestros tiempos igualmente. La gente va de un lado a otro sin meditar en lo que será el futuro, lo que será el día que Jesús venga. Pensando que hacían lo correcto, que era normal esa forma de vida, llena de violencia, no había paz, no había amor entre los seres humanos. Así era como se caracterizaba esa sociedad, ignorando a Dios y haciendo todo lo que en su día a día podían y entendían, y lo hacían sin preocupación. Primer punto, violencia. Como te comenté, 4 puntos que vamos a ver. El primero es violencia. Génesis 6:5. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos de continuo solamente el mal. ¿Qué había en los pensamientos de los hombres? Era mucha la maldad en ese tiempo, y todo lo que había en su mente era eso: satisfacción, violencia, cuestiones materiales únicamente, y en el corazón era continuo. Está hablando de que era lo normal y lo natural que la gente solamente pensara en las cosas terrenales y que no pusieran atención a los juicios que iban a venir. Y esta es una similitud de nuestros días. De igual forma, las personas están concentradas en sus vidas diarias
ignorando que hay un día fijado para el juicio por sus pecados, y aún así la gente hace sus actividades. La gente puede seguir haciendo el mal sin ninguna restricción ni preocupación. Piensan que tienen una vida, toda una vida por delante, sin saber que un día el juicio de Dios los sorprenderá y será muy tarde, así como en el tiempo de Noé y Lot. Si hay algo que podemos ver es que la maldad se ha incrementado. Solamente hay que ver los encabezados de los periódicos, las noticias, las conversaciones, incluso en las sobremesas. La gente solamente habla de la violencia que está imperando en todo el mundo, no solamente en nuestro país. Los periódicos, las noticias. Hoy en el mundo se respira un ambiente de inseguridad, amenazado en muchos lugares por la guerra y la delincuencia. La delincuencia se ha apoderado de las calles, ciudades y países, y es imposible salir a ciertas horas a causa de la inseguridad en muchas de ellas. Es tanto que hay ciudades que han implementado toques de queda y solamente salir a cierta hora, porque ya después el gobierno ya no se hace responsable. La maldad, la violencia sigue creciendo cada día más. Miles de muertos al año por muertes violentas, homicidios dolosos, robos, desigualdades, abortos, adulterios, familias desintegradas y un sinfín de pecados que, como en los días de Noé, se practicaban. Y todo esto son abominaciones a los ojos de Dios. Y te voy a dar algunos puntos, algunas estadísticas de la violencia que sigue reinando y que va creciendo en el mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos, la violencia armada ha afectado de forma indirecta o directa a más de la mitad de sus habitantes. El 54% de los adultos o sus familias han experimentado algún incidente relacionado con un arma de fuego, según datos de una encuesta nacional mencionada en el informe en el cual yo saqué esta información. Por cada vida que se pierde, hay 2 personas que reciben disparos y resultan heridas y sufren consecuencias para su salud mental y física. Familiares que lloran la pérdida de un ser querido, testigos de estos incidentes y millones de personas que leen y oyen hablar de la violencia armada todos los días en los periódicos. Te estoy leyendo y citando un informe secular. No son cristianos los que hicieron este informe, sino que ella es una asociación que se dedica a recabar toda la información y todos los días de toda la violencia que se va generando por armas de fuego, por violencia. Sigue diciendo, la tasa de mortalidad por armas de fuego es de 11.4 mayor veces en Estados Unidos que en otros 28 países de ingresos altos, lo que convierte esta cuestión en un problema particularmente estadounidense. En nuestro país escuchamos de linchamientos, de justicia por su propia mano, por violencia, por parte de los violentados. También podemos ver que los ladrones ya son linchados o golpeados hasta la muerte. Y eso ya lo ves en todas las noticias, ¿verdad? Vimos en Estados Unidos cómo este estudio dice que la violencia, pero en nuestro país también escuchamos día con día de linchamientos, de justicia por su propia mano, por parte de aquellos que se cansaron, aquellos que han sido violentados en sus personas o en sus bienes y la gente ya se levanta. Entonces, a la violencia se responde con más violencia. Te digo, los ladrones son linchados o golpeados hasta la muerte. El hartazgo de la sociedad ante el incremento de la violencia con la que se dan los robos. Ya antes solamente robaban, pero ahora ya no se conforman con eso.
sino ahora es dañar físicamente a las personas. Porque si trae mucho dinero o trae poco, de todos modos la lesionan. El otro día comentaban, veía una noticia y comentaban que el señor solamente traía 20 pesos o 50 pesos y entonces el ladrón le pidió el dinero y le dijo, es lo único que tengo, y por haber traído poco dinero le metió un cuchillazo. Eso habla del deterioro y el incremento de la violencia. La violencia contra las mujeres y los niños, los abusos a los que son sometidos unos y otros, y la sociedad sigue viendo como algo normal y natural. La gente ha visto y se ha acostumbrado a la violencia en estos días. Cada año, más de 1.6 millones de personas en todo el mundo pierden la vida a causa de la violencia. Por cada persona que muere como resultado de la violencia, hay mucho más heridos que sufren de una variedad de problemas físicos, sexuales y de salud mental. La violencia se ha vuelto una enorme carga para las economías nacionales en materia de atención de la salud por los gastos que la violencia desata. Incluso hay países que ya están preocupados por la parte económica, porque todo esto que la violencia va generando gastos en la cuestión médica, y entonces han visto cómo se ha incrementado día con día, y obviamente los nosocomios y todo aquello no alcanza para poder atender a la gente. Los abortos es una clase de violencia, también es violencia contra aquellos que no se pueden defender. Cada año se provocan cerca de 73 millones de abortos en todo el mundo. El 61% de los embarazos no deseados y en conjunto el 29% del total de los embarazos se interrumpen voluntariamente. Eso es violencia también. Es cierto que siempre ha existido esa práctica, ¿verdad? Antes había lugares en donde se podía practicar clandestinamente los abortos, pero ahora ya incluso tú vas caminando y ves algunas mantas y dice, no te preocupes, nosotros te ayudamos. ¿Para qué? Para que puedan abortar. Y esta información es de acuerdo a la OMC, la Organización Mundial de la Salud. La corrupción en su máximo nivel, las personas se quejan de las autoridades o gobiernos, pero en lo individual el hombre quiere resolver todo por medio de dádivas, cohecho, gratificaciones, y se rompe la ley. También estas son formas de violentar, de violencia. La gente el día de hoy todo lo quiere arreglar a través de sobornos, de cohechos. Las leyes, si son quebrantadas por la violencia, quieren justificarlo y quieren arreglarlo mediante dinero. Si se rompe un reglamento, se quiere solucionar dando solamente dinero o con favores. Y aquí esta violencia también nos dice que como la gente no quiere enfrentar las consecuencias. La gente puede quebrantar, violentar una ley, un reglamento, un código, y la gente prefiere evadir su responsabilidad. Esa es una forma de violencia también. La corrupción hoy en día es considerado normal y el pan de cada día. La gente dice que es normal hasta el punto de llamar lo bueno malo y lo malo bueno. La gente lo ve tan natural. Y a veces los hijos aprenden de los padres. Cuando los padres violentan, cuando los padres no respetan las leyes, las normas, entonces los hijos van aprendiendo y al rato los hijos vuelven a hacer ¿qué? Lo mismo que hacen los padres. Pero en nuestra sociedad tan violenta, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Así es el grado de la descomposición de la sociedad. Ahí es como nos damos cuenta cómo la violencia va permeando en muchos lugares. Los hogares, toda esa violencia que se vive afuera es llevada a los hogares. Y los hogares, las esposas, los hijos son también violentados
por aquellos seres que deberían de cuidarlos, de guardarlos y de amarlos. Todo esto es lo que vemos en nuestra sociedad. ¿Qué más? Como segundo punto, la indiferencia y rechazo a la palabra de Dios. Esta era otra característica de los tiempos de Noé y de Lot. Los días de Noé estuvieron marcados por la incredulidad y el rechazo a la advertencia de Dios. A pesar de las señales claras y la predicación de Noé, la gente desestimó el mensaje y continuó en sus caminos pecaminosos. La gente no quiso hacerle caso a Noé. Pensaban que Noé estaba mal porque nunca había llovido en la tierra. La tierra se regaba a través de un rocío, ¿verdad? Que regaba las plantas. Y entonces cuando Noé decía que iba a llover, la gente no consideraba como verdaderas sus predicaciones. Hoy en día también enfrentamos una incredulidad generalizada hacia la palabra de Dios y una resistencia a obedecer sus mandamientos. La incredulidad ha llevado a las personas a rechazar todo lo santo y puro. La gente prefiere vivir al día a día haciendo lo que quiere sin restricción alguna. Y en el tiempo de Noé era lo mismo. Rechazaban la palabra de Dios. A ese pregonero de justicia lo ignoraban. La gente hoy ignora la palabra de Dios. La gente sigue pensando solamente en el hoy y en el hoy y no hacen caso a todo lo que han escuchado. Y obviamente la gente se resiste a obedecer los mandamientos de Dios. La gente prefiere hacer su voluntad pensando que es lo correcto y dejar a un lado los mandamientos de Dios. Lo del día de hoy es el humanismo, la autoestima, la prosperidad, pero realmente todo esto se suma al desprecio a lo bueno y justo. Todo esto es lo que reina en nuestro tiempo, el humanismo, el yo, todo centrado en el ser humano solamente, en sus propias necesidades, y de ahí la gente ha tomado como una regla en sus vidas. La autoestima, la prosperidad, no se diga. Cuánto abunda en nuestro país y en el mundo todos aquellos grupos que promueven la prosperidad, pero que no toman en cuenta a Dios, sino solamente quieren que Dios cumpla sus caprichos, que Dios cumpla sus placeres, y eso es lo que abunda en nuestra sociedad. Un rechazo a la palabra de Dios. No solo por parte de quien no ha escuchado la palabra, sino en un gran número de aquellos que dicen conocer a Dios. Esta es una característica de esto, de la desobediencia abierta, el desacato a los mandamientos de Dios, haciéndolos parecer anticuados y obsoletos. De hecho, aquellos que dicen ser pueblo de Dios dicen que no, que ya no es necesario obedecer los mandamientos de Dios, que ya no es necesario obedecer la ley de Dios, que por eso vivimos en la gracia. Todo esto abunda en nuestra sociedad. Por eso es que la gente no quiere escuchar la verdad del Evangelio. La gente prefiere que les endulcen el oído, la gente prefiere que le digan que está bien aunque esté mal. Es un completo y abierto desprecio a la palabra y a los mandamientos de Dios. La incredulidad no es que no sepan de Dios, sino la incredulidad es ignorar abiertamente todas las advertencias que están plasmadas en la Escritura. Sí, porque tú puedes estar aquí, puedes escuchar, pero puedes ser incrédulo. ¿Por qué? Porque has ignorado las advertencias de Dios. Así en el tiempo de Noé, la gente ignoró las advertencias de Dios. Y hasta que vino el diluvio, se dieron cuenta que era verdad. Entonces la incredulidad, muchas veces decimos el incrédulo está allá afuera, es el que no escucha de la Escritura, de la palabra. Pero tú puedes y sabes mucho tal vez, pero has sido incrédulo también.
porque has hecho a un lado la palabra de Dios. Por ejemplo, la incredulidad lleva a la mentira, a la indiferencia, el egoísmo, la rebeldía y la idolatría. La mentira es precursora de destrucción porque promueve la desconfianza y la injusticia. ¿Por qué? Porque el diablo es el padre de mentira. Todas estas cosas de incredulidad, cuando la gente es incrédula, no deja de mentir. No importa si va o acude a un lugar a escuchar de la palabra de Dios. Su propia incredulidad no le permite buscar a Dios con seriedad. Y entonces la gente puede mentir sin ninguna restricción. Pero esto es abominación a Jehová. Proverbios 12:22. Proverbios 12:22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová. No importa si la persona dice conocer a Dios, no importa si la persona dice que conoce a Dios, si miente, ha ignorado las advertencias de Dios. Los labios mentirosos son abominación a Jehová. ¿Qué otra cosa? La indiferencia. La indiferencia. Este es el común denominador en la vida diaria de las personas. Las personas en sus múltiples ocupaciones es muy fácil caer en la indiferencia. ¿Por qué? Porque solamente están preocupados en sí mismos, sin mirar a los demás, mucho menos tiempo y ganas de buscar a Dios. Hay personas que incluso se les ha dicho, oye, tienes que leer la palabra. Y de repente dice, es que no tengo tiempo para leer. Es que si usted supiera tantas actividades que tengo, mi trabajo, mi familia, y a Dios siempre relegado. Esa era una característica en los tiempos de Noé, la indiferencia. La gente dice, si hay pobres, si hay sufrimientos, no es mi problema. Indiferencia ante la necesidad de los demás. La gente está ensimismada, no puede ver a Dios, ni mucho menos a los demás tampoco. ¿A causa de qué? De la indiferencia. La gente solamente se preocupa por sí mismo. Primero yo, después yo y al final yo. Y así es como se vive. El día de ayer que salí con mi esposa y mi hija, fuimos a un mercado y donde estaba ella viendo unas cosas, detrás de mí había un hombre literal sacando de la basura, estaba sacando naranjas, era un puesto de jugos y les comía el bagazo y también sacaba los pedazos de la sandía y los comía y lo volvía a tirar a la basura, pero literal lo sacaba. Cuando yo volteé y lo vi, pero toda la gente solamente estaba volteando indiferente, como algo normal. Lo veían a esta persona y decían, ellos en lo suyo, cada quien comiendo, ¿no? Y nadie sentía lástima o misericordia por la persona esta. Y yo pensaba, cuánta indiferencia hay aún en el pueblo que dice ser de Dios. Preocupados solamente por sí mismos, preocupado únicamente por sus propias necesidades. ¿Qué otra cosa marcaba el tiempo de Noé? El egoísmo. El egoísmo destruye las relaciones y provoca muchos conflictos, ya que únicamente está centrado en el propio ser humano, sus problemas y sus necesidades. Te decía, centrado en el yo mismo, lo cual caracteriza una sociedad que vive en desorden. En el tiempo de Noé había desorden a causa del egoísmo. Y es normal, una sociedad que vive así, en desorden, obviamente hay mucho egoísmo. Y la Escritura dice en Santiago 3:16, porque donde hay celos y contención, allí
hay perturbación y toda obra perversa. Cuando la persona solamente se ve a sí mismo, cuando la persona solamente piensa lo que le afecta y le hace daño, ¿verdad? Y donde hay celos, hay contenciones, dice que ahí hay perturbación y toda obra perversa. Una sociedad en desorden, iglesias en desorden a causa del egoísmo. ¿Qué otra cosa? La rebeldía. ¿Cuántas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera y no someternos a Dios? Creemos que sabemos qué es lo mejor para mí, para mis hijos, y nos desviamos de los caminos de Dios. Pero esta es una trampa mortal que solamente va a traer más consecuencias a tu propia vida, sin entender que hacer lo correcto, no como yo creo o pienso, sino como Dios nos manda, es lo más seguro que puede tener el hombre. Pero cuando la persona vive en rebeldía, cosechará lo que sembró en su vida. ¿Qué otra cosa había? Idolatría. Todo aquello que el hombre ha puesto antes que Dios. Todo aquello que la gente ha puesto antes que Dios es idolatría. Hoy se idolatra a las personas, los trabajos, los atributos personales, dejando a Dios fuera de sus vidas. Personas que dirías, yo no tengo una imagen en mi casa, pero tiene a su esposo y a su esposa, y a veces hasta los hijos no buscan a Dios. ¿Por qué? Por querer complacer a la familia. Y entonces dejan de buscar a Dios por algún ídolo en su corazón. En ese tiempo había muchos ídolos, por eso no hacían caso a las advertencias de Dios. Tercer punto, la gente enfocada en el materialismo. El materialismo se podría definir como la preocupación por las cosas materiales o intelectuales. Es una característica de nuestros tiempos, lo material, el conocimiento, el saber únicamente en lugar de las cosas espirituales. El conocimiento ha venido a suplir la Escritura, ha venido a suplir solamente la palabra de Dios, y solamente la gente se ha concentrado en buscar información, mas no vivir sus vidas basadas en la Escritura. Cuando las personas están más preocupadas y ocupadas en las cosas que son pasajeras y momentáneas, dicen que viven, ¿qué? En el materialismo. Esto está en contrasentido, se contrapone a lo eterno y lo mejor que es Cristo Jesús. Esto no significa que no puedas tener o puedas adquirir algo, alguna cosa material, un bien inmueble, un bien de consumo duradero, en fin, pero sin embargo, lo que reina es la obsesión por obtener y preocuparse únicamente por las cosas de este mundo. Es eso. Toda la gente habla solamente de tener, buscar. En estos días pude observar a una persona y mira, ya la persona tiene asegurada, podríamos decir, su vida, ¿verdad? Porque toda su vida trabajó y tal vez ya está pensionado y recibe otros ingresos. Pero yo veo cómo la gente, esta persona se está enfocando cada día más y más a querer tener más dinero. Y yo digo, ¿de qué va a servir? ¿De qué le servirá? Y no que esté mal, pero ya no tiene a quien mantener, más que está su esposa y él. Pero la gente sigue preocupada por obtener más y más. Y esto es algo peligroso y seductor, porque la gente muchas veces dice, no, es que yo quiero dejar asegurado algo a mis hijos, es que yo le quiero dejar algo. Y dejan lo más importante, la búsqueda de Dios, y que puedan enseñar a sus hijos en el camino de Dios, y prefieren dejarle algo que se va a acabar, algo que es pasajero, algo que no nos vamos a llevar.
Entonces no es que esté mal que podamos, pero la Escritura dice que con abrigo y sustento estemos contentos, ¿verdad? Aquel que realmente busca a Dios dice: Señor, yo sé que tengo que trabajar, voy a hacer esto y voy a hacer esto, pero mi tiempo para buscarte no lo voy a cambiar por nada. Las personas siempre están mirando al mundo. Cuando hay esta parte de lo material, es alguien que siempre mira al mundo. Siempre está mirando hacia el mundo. ¿Y qué hay en el mundo? ¿Qué tiene el mundo? ¿Qué ofrece el mundo? Se ven lo que ofrece Cristo y dicen: no, yo no me voy a poder dedicar a esto. ¿Cómo voy a dedicarle a Dios? Mejor veo que es más atractivo el mundo, el dinero, el progreso. No, yo rendir mi vida a Cristo, negarme a mí mismo y tomar mi cruz cada día. No, mejor aquello. Aquello es más atractivo, sin entender algo que es una trampa para su propia vida. Así vivían en los tiempos de Noé y se repite en nuestros tiempos y en los que siguen. Lucas 17, 28 y 29. Lucas 17, 28 y 29. Asimismo, como sucedió en los tiempos de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Nos dice que así será cuando el Hijo del Hombre se manifieste. La sociedad será una Sodoma. ¿Y cómo era Sodoma? Vivían en los placeres, los buscaban y los apreciaban de gran manera. La sociedad vivía llena de inmoralidad, como en los tiempos de Lot y en nuestros tiempos, llenos de inmoralidad. Ezequiel 16, 49 y 50. La Escritura nos dice cómo vivía esa generación. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Y cuando lo vi, las quité. ¿Qué hizo Dios? Fuego y azufre. Y entonces fueron consumidas Sodoma y Gomorra. En este punto de la inmoralidad, era algo que caracterizaba a la sociedad. Era uno de los principales pecados que la homosexualidad, y quedó registrado en la Escritura. ¿En dónde? Cuando aquellos hombres quisieron abusar sexualmente de los ángeles, desde el más pequeño hasta el más grande. Sácalos para que los conozcamos. Génesis 19, 5 al 7. Génesis 19, 5 al 7. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vienen a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos, para que podamos tener relaciones íntimas con ellos. Sí, hay algunos que justifican y dicen que no, que solamente iban de visita y que los hombres le dijeron que era como para invitarlos a comer, como algo completamente irracional. Aquí la palabra, cuando dice que los conozcamos, es para que tengamos relaciones con ellos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Es clara. Estaban pervertidos en la sociedad de Sodoma. Por eso es que cuando hablan de homosexualidad hablan de los sodomitas, ¿verdad? Se refieren de esa manera. En el libro de Ezequiel nos habla de otros pecados por los cuales fueron condenados, tales como la soberbia, la saciedad de pan, avaricia, ociosidad e injusticia social. Estos mismos pecados son los que ahora vemos en nuestros días. Leyes
de igualdad de género que van en contra de los principios de la Escritura, en contra de la institución de la familia y el orden establecido por Dios en relación a la unión de un hombre y una mujer. Pero ahora no solamente eso, sino que ahora ya un hombre puede vivir con 2 mujeres o 2 hombres con una mujer. La inmoralidad en su plenitud. Como te decía, no hay nada esencialmente malo en comer y beber, comprar y vender, plantar y edificar. Lo que estaba mal era que era el todo para la vida de estas personas en ese tiempo. Era todo. Era lo que estaban haciendo en ese tiempo. Vivían solo para comer y beber. Eso era para lo que vivían. Eso es lo que dice la Escritura. Que solamente estas personas vivían para satisfacer sus propias necesidades únicamente. No es que era la comida o lo que tomaban, sino que vivían solamente para ello. Vivían solo para comprar y vender, para sembrar y edificar. Eran totalmente materialistas. Sus mentes estaban fijas en las cosas de esta vida y una marcada depravación sexual. El pecado siempre ha existido, la prostitución, la fornicación. La Biblia nos habla de una inmoralidad en la sociedad, pero es algo que en esta señal es algo llamativo, algo muy marcado, algo que impacta a la sociedad. La inmoralidad deja marcada no solamente a la sociedad, sino a las familias y a los individuos como personas. Una sociedad que está siempre en busca del placer y la perversidad sexual. El adulterio, lo cual se ha convertido en algo cotidiano. En Internet se promueve pagándoles una cierta cantidad de dinero para intercambiar parejas, ¿verdad? Ya esto es normal. Te ofrezco dinero y vamos y hacemos cambio de parejas. ¿Qué es? El adulterio. Puede ser actuado o no, no lo sé, pero eso es lo que se promueve. Yo no sé si aquellos que ponen para ese video les pagan o no, pero sea que les paguen o no, están promoviendo el adulterio, la inmoralidad sexual. Y entonces por eso los jóvenes el día de hoy pueden tener muchas parejas antes de llegar a casarse. ¿Por qué? Porque se promueve todo esto. Porque ya es cotidiano, porque es algo normal. Si los adultos lo hacen, cuanto más los jóvenes. Ya ves jovencitas a cierta edad, ya tuvo una pareja y a otra pareja, pero no solamente eso, sino que ya tuvo actividad sexual a muy temprana edad. Niñas de 13 años, 14 años, embarazadas. En nuestro país tenemos un alto índice de niñas embarazadas. ¿Por qué? A causa de la inmoralidad, a causa de todo lo que promueve nuestra sociedad. En los círculos de mujeres y hombres, las conversaciones son: ¿quién ha adulterado más? Y quien ha adulterado más es quien más valía tiene delante de ese grupo, ya que es un motivo de orgullo. Ahora la gente, tanto hombres como mujeres, promueven y se promueven. La gente empieza a ver y las pláticas son esas. No sé si te ha tocado, pero de repente estás en un café y empiezas a escuchar tantas cosas que están platicando, sea hombre o sea mujer. La inmoralidad ha llegado a que los mismos gobiernos hagan estudios de países que son más o donde se practica más el adulterio. Te voy a dar 10 países de ellos. El 10º país es Finlandia, con un 36%. Este país, políticamente correcto, las infidelidades no son tan mal vistas y se consideran relaciones paralelas. Un país desarrollado como Finlandia dice que la infidelidad no son mal vistas y se consideran relaciones paralelas, que tú puedes tener tu matrimonio, pero también puedes tener
una relación con otro hombre o otra mujer y van juntas. Pueden ir juntas, son paralelas. Una encuesta de la página Match.com encontró que 1 de cada 5 hombres había tenido relaciones con al menos 10 mujeres, 7 veces más que las féminas, dice, que las mujeres. Otro país, Reino Unido, 36%. Los caballeros británicos no son tan tradicionalmente conocidos como personas infieles, pero eso pudo haber cambiado. De hecho, la página web Ashley Madison, que ayuda a los infieles a encontrar a sus amigos o amigas extramatrimoniales, al menos 1 millón de británicos están interesados en ponerle los cuernos a sus parejas. Un país que se decía tradicional, actualmente dicen que ya no, esa tradición se ha perdido. Aquellos ingleses eran políticamente o personas muy fieles. 8, España, con el 39%. Este país mediterráneo se asocia a los romances apasionados, por lo que es extraño que España no esté más arriba en la lista, pero es imposible que la mentalidad tradicional sea la causa de que en el país de las tapas y el flamenco todavía la infidelidad sea un tema de tabú. Pero no es porque no existan, sino que más bien todavía está como es un tabú, y entonces es algo que no se puede decir abiertamente. ¿Qué otro país? Bélgica, con el 40%. De acuerdo con la revista New Europa, la página belga Glenden de encuentros extraconyugales ya cuenta con 1.1 millones de inscritos, por lo que la directora Chantal Baunes explica que ser infiel ya no es un tabú en ese país. La inmoralidad ya no es cuestión de tabú, ya no es cuestión de moralismo, sino ahora ya es algo natural. ¿Qué otro país? Noruega, con el 41%. Según la página de encuentros extramatrimoniales Víctor Milán, los ciudadanos de este país escandinavos suelen hacer menos uso de su web en los meses de invierno. En cambio, cuando llega la primavera y la temperatura aumenta, también los hace la promiscuidad de los noruegos. Otro país, Francia, con el 43%. Los ciudadanos de la República Francesa son famosos por tener una mentalidad abierta en cuanto a los romances. A pesar de que París es la ciudad del amor, no parece que la infidelidad esté mal vista, ya que solo un 28% de sus ciudadanos se arrepienten de haber cometido una infidelidad. Ya no hay ese remordimiento, ya no hay esa parte de sentirse mal, ya no hay arrepentimiento, sino ahora ya es algo que se ha generalizado y se ha estandarizado en muchos países. Alemania, con el 45%, podría parecer extraño que los alemanes sean más infieles que los franceses, pero parece ser que los teutones les ganan, aunque por un escaso margen. La inclusión de los centroeuropeos es el top 4, que puede sorprender si tenemos en cuenta el estereotipo de que los alemanes son personas estrictas y muy racionales. ¿Qué te quiero decir? Que países que la infidelidad estaba mal vista, que eran personas estrictas y racionales, hoy podemos ver que la inmoralidad va en aumento cada día. Italia, 45%, Dinamarca, 46%, otro país escandinavo en el top 10 de países más infieles del mundo. Los datos muestran que 1/3 de los ciudadanos de Copenhague le han puesto los cuernos a su pareja. Así se expresan en este estudio que hicieron. Y en primer lugar, Tailandia, con el 56%. Cualquiera que ha estado en Tailandia puede dar fe del descontrol sexual que existe en ese país asiático. De hecho, el 56% de sus ciudadanos afirman haber sido infieles. Además de por sus playas, su comida y sus fiestas, Tailandia también es famoso por su prostitución y la camagra. Bueno, así lo dice. Y bueno, tú dirías, eso es en Europa, eso en Asia. Pero no se diga en nuestro país, donde el machismo es sinónimo de tener varias mujeres,
varias casas, la casa chica, la casa mediana y la casa grande, la esposa y los amantes. Y eso es natural. Yo no me he encontrado varios casos, digo, no sé, pero hay varios casos en donde una persona, y lo conocí hace muchos años, era un amigo mío, de otro no era cristiano, pero él tuvo varias esposas y tuvo hijos con varias de ellas y los juntaba a todos. Y los hijos sabían que tenía una esposa y que había tenido otra y que había tenido, entonces juntaba a todos y era como si no pasara nada. Y así, la inmoralidad, así está el día de hoy. Y hasta las juntan, que para que se conozcan, para que nadie les cuente, mejor yo les digo. Las violaciones o acoso sexual cada día aparecen más y más cada día. Más hombres que de una u otra manera idean formas para poder saciar sus instintos. ¿A través de qué? De las violaciones numerosas. Y ya ahora no solamente es uno, sino son varios los que se ponen de acuerdo para hacer o violar a alguien. Violaciones numerosas por todo el mundo. Ahora incluso en el transporte público, será por las redes sociales, será porque ahorita cualquiera tiene acceso a un teléfono con cámara, pero ya salen noticias de hombres que van en el transporte público y va sentada una mujer y se van masturbando, se van tocando enfrente de las mujeres. Eso habla del deterioro y de la inmoralidad que estamos viviendo, y tú lo puedes ver en las noticias. Ya no les importa que vaya más gente en el mismo transporte, ya no les importa. A la luz del día, mujeres que son fotografiadas por debajo de sus faldas, que son manoseadas sin ninguna restricción. Digo, no sé si será, ¿verdad? Yo sé que todo ha existido siempre, toda la maldad, la pornografía, todo esto, pero en nuestros días podemos ver cómo se va incrementando, no solamente por el acceso a la información, sino es porque realmente va, día con día va creciendo. La zoofilia, relaciones con animales, va ganando terreno en el ámbito de las perversiones sexuales, ya que por la misma degeneración de los hombres y mujeres se practica sin pudor alguno, incluso sitios web especializados en el tema. O sea, ya es un menú, la inmoralidad ya es un menú, ya es, ¿qué te gusta? ¿Qué perversión tienes? ¿Qué desviación tienes? Y ofrecen para todos los gustos. Abusos contra menores subidos en las redes sociales, el sadomasoquismo, la búsqueda del mayor placer sexual a costa de cualquier actividad ilícita. Y ahora las personas dicen, es que esto me causa placer y no importa si daño a alguien, la inmoralidad. Tráfico de mujeres y niñas para que sean prostituidas, engañadas en redes sociales, creando países turísticos a costa de niños y niñas. Y ahora ya ofrecen ¿cómo se llama? La prostitución, o países que promueven el turismo sexual. Y por eso es que muchos niños y niñas son engañadas en redes sociales para poderse llevar a estos lugares. Tailandia, uno de los destinos prototípicos del turismo sexual infantil. Los países cercanos que están ahí aprovechan para tomar o para hacer el relevo, como lo hacen Camboya o Vietnam o Filipinas. Ya abiertamente. Ya no es solamente que te digan, le ofrecemos el hotel, es hotel, comida, desayuno, avión, viaje redondo, sino ahora es, ¿cuál es tu perversión? Y también te la ofrecemos. Es un delito que se persigue y que se debería de erradicarse. Debería de erradicarse y perseguirse con toda la severidad. Pero cuando es desmantelada una banda, surgen otras.
La prostitución, ya no puedes caminar o transitar por ciertas avenidas porque ya están a toda hora repletas de mujeres y hombres que ofrecen sus servicios. Ya desde la mañana hasta la noche. Antes solamente había ciertas áreas, ciertos lugares, zonas rojas, pero ahora tú vas con tu familia en el carro y te encuentras del lado derecho y del lado izquierdo mujeres ofreciendo servicios. Y ya no solamente eso, sino que ya la vestimenta, ¿verdad? Bueno, si es vestimenta, ya casi no la traen. Hace algunos años eso no se veía, pero ya eso ya es casi aceptado por la sociedad. La inmoralidad ya es aceptada por la sociedad. Incluso han creado asociaciones, agrupaciones para aquellas zonas de prostitución y que tengan seguro social y prestaciones. Y alguien diría, wow, qué bueno, para que la gente, estas personas que practican esto, sean atendidas y no quede desprotegida. Pero sabes que esto es la legalización de la inmoralidad. O sea, se pone y se propone como si fuera un servicio o un comercio que esté regularizado y todo. O sea, que el hombre y las mujeres puedan ser infieles y tengan la seguridad de que no les va a pasar nada. La inmoralidad. No se diga en línea cuántos sitios donde se promueve la prostitución o donde abiertamente, voluntariamente, se suben fotografías y estas están regularizadas y se paga por ver. Ya puedes pagar. Actualmente hay una figura, las sugar mami y los sugar daddy, prácticas que ya son aceptadas como medios de subsistencia para jóvenes de ambos sexos, donde un hombre mayor o una mujer mayor a cambio de dinero reciben favores sexuales sin compromisos. Desde hace varios años se popularizó el uso del término sugar mami o sugar daddy. ¿Pero qué significa esto? Pues bien, se usa para describir a una mujer o un hombre que tiene cierto poder adquisitivo y que entabla relaciones sexoafectivas con hombres o con mujeres unos 20 años más jóvenes que ellas, a los que se les brinda dinero y bienes. La legalización de la inmoralidad. Dicho fenómeno ha ganado popularidad en los últimos años, mismo que se caracteriza por una dinámica financiera donde individuos económicamente establecidos, denominados sugar daddy o sugar mami, brindan apoyo a aquellos que se prestan a estas cosas, de una manera financiera o regalos a parejas más jóvenes. Sin embargo, detrás de esta aparente generosidad pueden esconderse riesgos de estafas y fraudes. Bueno, lo que les preocupa es esto, que puede haber estafas y fraudes, pero yo te diría que hasta la muerte les ha llevado a la gente. En la semana pasada, y la persona lo dijo en las noticias abiertamente, que él contactó a una persona en internet, la invitó a su casa y llegó la muchacha, pero llegó con un acompañante. Y bueno, lo durmieron y le robaron todo lo que tenía, tarjetas y todo. Pero a pesar de que todo eso se escucha, como ya es algo normal y natural, y les dicen, cuídese de las goteras, no acepte invitaciones, la gente sigue. Y piensa que no les va a pasar nada. Y sí hay consecuencias siempre, pero sobre todo esto va alejando a las personas cada día más de Dios. La pornografía, incluso te digo, anunciados en revistas, periódicos, pero ya no solamente, antes decía solo para adultos, ahora pasa la gente por el puesto de periódicos, ¿verdad? Y ahora ya en cualquier periódico, en primera plana, al alcance de todos, desnudos, a la vista de los niños y los jóvenes. Señales
que se están cumpliendo a cabalidad. Otra característica de la sociedad de Lot: ignoraban las advertencias del juicio de Dios que venía sobre ellos. Génesis 19, 12 al 14. Ignoraron las advertencias del juicio que venía sobre de ellos. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlos. Versículo 14. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. ¿Qué hicieron? La misma familia de Lot se burló de Lot. Y así era la sociedad en ese tiempo. Ignoraron las advertencias del juicio que venía sobre ellos. Y esta sociedad, te digo, no está muy alejada de ese tiempo. Por eso Jesús dijo que iba a haber una similitud entre los tiempos de Noé, de Lot, y los tiempos en el que Él, previos a los que Él va a venir. Una gran indiferencia que estos habitantes tuvieron cuando se les anunció el mensaje del juicio venidero. Cuando los ángeles le dijeron a Lot que la ciudad estaba a punto de ser destruida por sus pecados, le exhortaron a que fuera a buscar a sus familiares y les testificara para que junto a él huyeran de aquel lugar. Pero sus yernos ignoraron el mensaje, creyendo que era una broma. De igual forma, uno puede ver a través de la Escritura, en la Biblia, que Noé le advirtió a su generación del diluvio, pero nadie lo tomó en cuenta. Primera de Pedro 3:20. Primera de Pedro 3:20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Qué caracterizaba el tiempo de Noé y el tiempo de Lot? Una completa indiferencia a las cosas de Dios. Y dice que cuando vino solamente 8 se salvaron. 8 personas de toda aquella ciudad, del mundo. Hoy en día muchos se burlan de ese día y lo ven solamente como una fábula, y la mayoría lo rechaza pensando que no va a ocurrir, que Jesús no va a venir y va a juzgar al mundo. Viven ajenos de lo espiritual, a pesar de que sus ojos ven, sus oídos escuchan, siguen pensando que no va a suceder. Yo diría: quien tenga oídos, que oiga. Tú escuchas de todo esto que te dije, no es nuevo para ti. Lo puedes experimentar día con día, cómo la maldad sigue creciendo. Aún la gente que ya tiene cierta edad dice: es que antes no era así, es que antes podíamos salir a jugar y los niños podían salir a jugar y eran las 11 de la noche y no pasa nada. Ahora ya no puedes dejar a tus hijos. La inmoralidad sigue incrementándose cada día más. Y así será cada día antes que el Señor Jesús venga. Cierra tus ojos, por favor.
Muchas personas dicen, de eso ya lo sabemos. Muchas personas ya no les sorprende. Para otros tantos es el pan de cada día. Llevamos 5 enseñanzas de las señales antes del fin. ¿Y cuál es tu reacción ante ello? Hoy vimos estas que son importantes, porque la gente vivía en una indiferencia total a las cosas de Dios. Puedes tener, lo hemos dicho, conocimiento, pero no una vivencia. Estar preparado, estar listo. Jesús no te va a preguntar cuánto sabías, cuánto hiciste, cómo vivías. Si ese conocimiento te llevó a actuar de una manera correcta. Una gran similitud en los tiempos de Noé y Lot y lo que estamos viviendo y lo que viene. Qué importante es atender a la palabra de Dios. Teme a Dios, porque Él es el que puede quitarte la vida y echarte al infierno. ¿Cuántas señales, cuántas advertencias más quieres tú en tu vida para que tomes decisiones serias? Realmente, ahorita que recordamos todas estas cosas, hay temor de ya no vivir de la misma manera, hacer lo que la demás gente hace y buscar a Dios con seriedad. No te vaya a sorprender como en los tiempos de Noé y de Lot, ignorando a Dios y sus advertencias. Señor amado, te damos gracias, Jesús, por tu palabra. Síguenos ayudando, Jesús, como lo has hecho hasta el día de hoy. No para solamente conocer, sino para ponerlo en práctica en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, porque la maldad, la violencia, la inmoralidad y el desprecio a tus cosas, Señor, nos han tocado vivirlas, Señor, de una manera muy, muy exponencial, de una manera profunda y grande que ha marcado a la sociedad, Señor, y que la sigue marcando. Padre, ayúdanos a cada uno, Jesús. Te lo pedimos en tu precioso nombre, Señor. Amén y amén.